Entonces, para la clase del día de hoy, vamos a revisar un poco lo que era la actividad que ustedes deben revisar o que deben realizar para la semana que viene. Obviamente, no les voy a dar desarrollando, lo que sí les voy a ayudar es a una pauta, ¿no? Porque si bien la clase pasada analizamos lo que eran los bloques contadores, creo que ya para aplicarlo acá hay que tener también los conocimientos del manejo de finales de carrera, de activación o no activación de motores y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, les voy a dar una guía, les voy a dar una pauta para que ustedes puedan este, realizar el ejercicio o la actividad que tienen que entregarla el día sábado. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a comenzar. Ya saben, Logosop, ¿no? Como siempre se abre pequeño, de una vez por acá. Configuraciones y hacerle zoom. Muy bien, ya tenemos aquí el Logosop. Igual, vamos a manejarnos con la programación KOP, ¿no? KOP creo que es la que ya le hemos cogido el tino. No nos interesa mucho este, vamos por acá, archivo nuevo, KOP, ¿ya? Listo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Vamos a ir analizando parte por parte el ejercicio, ¿ya? Nos dice, eh, el automatismo para el control de acceso a un parqueadero es el siguiente. Cuando un auto llega al estacionamiento, es decir, activa la fotocélula 1, si ven este sensor aquí de color verde, y si hay lugares disponibles, se procede a abrir la barrera. La barrera se baja automáticamente cuando se garantiza que el auto ha ingresado al estacionamiento, es decir, cuando atraviesa la fotocélula 2. Si ustedes se fijan, la fotocélula 2 no, está ya ahí adentro del parqueadero. ¿De acuerdo? Entonces, llega un vehículo, se topa con una barrera. A la altura de esa barrera va a estar un sensor. No creo que sea lo más idóneo la fotocélula. Yo considero que sería mejor la tecnología, por ejemplo, que se utiliza en los centros comerciales o en los radares. ¿Cómo funcionan los radares aquí de Ambato? ¿Se han visto ustedes? ¿Cómo detectan al vehículo? Por la velocidad, creo que Ya, pero bueno, sí, ¿no? Tiene ahí su detector de velocidad, pero en sí, no sé si ustedes se han fijado que en la parte de abajo, unos 10 metros después de que se encuentra el fotorradar en el asfalto, tenemos unas liñitas, ¿no? Unas marcas en el piso. ¿Sí se han fijado? sí, sí, sí. Ya. Eso es en realidad una especie de bobina que se hace en el asfalto. Y como ustedes saben, una bobina lo que hace es detectar los materiales metálicos. La mayoría de los vehículos tienen la parte del chasis de abajo del carro, pues, con metal, ¿no? Entonces, por eso es que detectan cuando llegue un vehículo. Digo que esto tal vez sería una mejor manera de detectar que llegó el vehículo en este ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque como es una fotocélula, puedo yo con simplemente pararme ahí, ya detectaría. ¿De acuerdo? Entonces, por eso yo sugeriría que tal vez las fotocélulas no sean como tal fotocélulas, sino alguna otra especie de detector de vehículos. ¿Ya? Pero bueno, eso es lo de menos. A la final, la programación, si es fotocélula, si es sensor inductivo, si es sensor capacitivo, si es bobina, cualquier cosa, eh, acá en la programación va a dar lo mismo. Lo único que cambiaría es al momento ya de conectar, de implementar. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a tener yo? Voy a tener aquí una entrada I1. ¿A qué creen que hace referencia esta entrada I1? Pues yo le voy a poner doble clic, le voy a comentar y le voy a poner sensor, sensor, vehículo. Vehículo, ¿cómo le ponemos? Sensor entrada, pongamos.
entrada 1. Sensor entrada 1. Así le voy a poner, ¿ya? Este I1 va a ser el que detecte cuando un vehículo llegó. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué va a pasar cuando un vehículo llega? Me dice, si es que hay lugares disponibles, la barrera se va a abrir. ¿Y cómo funciona la barrera? Miren, aquí que dice, cilindro doble efecto. Ustedes también reciben la asignatura de sistemas electrónicos, hidráulicos y neumáticos. Entonces, estoy seguro que ya debes saber qué es un cilindro doble efecto. ¿Quién me comenta? Que es un cilindro el cual se puede desplazar el vástago. Exacto, ¿no? Entonces, este cilindro es un cilindro hidráulico o neumático. ¿Qué opinan ustedes? Neumático, creo. Neumático, ¿no? Es un cilindro neumático. ¿Por qué? Porque va a funcionar con aire. Entonces, como es de doble efecto, de hecho va a tener dos entradas de aire. Una que hace que el vástago salga del cilindro y otra que haga que el vástago vuelva a ingresar al cilindro. ¿De acuerdo? Entonces aquí no, incluso nos podemos imaginar, miren, si se alcanza a ver ahí con las justas que este cilindro tiene una entrada acá y una entrada acá. ¿Ya? Entonces cuando yo active esta primera entrada, se llena de aire el cilindro y hace que el vástago levante la barrera. ¿Sí? Y cuando yo quiera bajar la barrera, pues deberé activar otra entrada del cilindro que haga que el vástago vuelva a ingresar o vuelva a meterse en el cilindro. ¿De acuerdo? Total, yo voy a controlar esta apertura de esta barrera con dos entradas, ¿no? O bueno, para nuestro efecto serían dos salidas. La Q1, que hace que el vástago se levante y por lo tanto la barrera se levante, y la Q2, que hace que el vástago se introduzca en el cilindro y por lo tanto la barrera también baje. ¿De acuerdo? Ya, entonces voy a tener dos Qs, dos salidas para poder activar esto, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces voy a poner aquí dos bobinas, la Q1 y la Q2. ¿Qué va a hacer la Q1? Pues yo le voy a comentar, le voy a poner barrera abriéndose. ¿Ya? ¿Y la Q2 qué va a hacer? Barrera cerrándose. ¿Ya? Y ustedes dirán, profe, ¿pero por qué? Si es el mismo cilindro. Claro que es el mismo cilindro, pero yo no puedo controlarle al cilindro con una sola salida. Yo necesito controlarle con dos, ¿sí? La una que inyecte aire y la otra que saque el aire. ¿De acuerdo? Bueno, en ambos casos se inyecta aire, ¿no? Pero tiene el doble efecto, ¿no? Si inyecto por una parte, saco el vástago y si inyecto por otra parte, introduzco el vástago. ¿Ya? Listo. De hecho, para acá, para nuestro sistema de acá, eh, da lo mismo si esa barrera funciona a motor o funciona con sistema hidráulico o neumático, ¿sí? ¿Por qué? Porque a la final lo que yo voy a activar aquí no es directamente pues el cilindro. ¿Qué deberé activar con estas salidas Q1 y Q2? Deberé activar la electroválvula que hace que el cilindro funcione. ¿Sí o no? De la misma manera, aquí en estas Q1 y en estas Q2 yo no puedo conectar directamente el motor. ¿Qué conecto en la Q1 y en la Q2? ¿Quién me dice si esa barrera funcionara con motor? Por favor, participen. Si yo quisiera que esta barrera funcione con motor, yo no puedo pues directamente de mi PLC controlar al motor. ¿Cómo debo hacerlo? Debo hacerlo a través de un contactor. ¿Ya? Yo con el PLC activo el contactor.
y el contactor es el que se encarga de alimentar el motor. Y el contactor es el que se encarga de decir, ahora motor subes, y el conductivo Q2 de ese contactor es el que se encarga de decir, ahora motor bajas. ¿De acuerdo? De la misma manera con los cilindros. Yo no puedo alimentar de forma directa con Q1 y con Q2 del cilindro neumático, porque aquí yo tengo una señal eléctrica y el cilindro neumático necesita aire para poder funcionar. Entonces yo no puedo activar y desactivar aire con esto. ¿Qué necesito? Necesito activar y desactivar una electroválvula. Y como su nombre lo dice, se llama electroválvula. ¿Sí? Es decir, a partir de una parte eléctrica, abro o cierro una válvula. Y cuando abro o cierro una válvula, pues yo voy a lograr que se abra o se cierre la barrera a partir de esa válvula. ¿Listo? Entonces, hasta aquí está entendido. ¿Sí o no? Ya. Entonces, vamos a conectarle esta parte, ¿no? Conecto el sensor, ¿sí? Obviamente, cuando el sensor se active, dará el paso para que Q1 también se active. ¿Listo? Ya. ¿Qué me hace falta para que funcione aquí? Solo si le dejo solo así, ¿funcionará? No, la memorización. Exacto, me falta el enclavamiento, ¿no? Como ustedes lo dicen, la memorización. Entonces yo voy a crearme aquí un contacto que se llame Q1, que va a hacer precisamente que esto se enclave, ¿sí? Recuerden siempre entre punto azul y punto azul. ¿Ya? Listo. Como son sensores, ya sabemos que los sensores funcionan como pulsadores. Entonces le voy a cambiar ahí. Y vamos a probarle hasta acá. Ya, ¿qué sucede? Llega un vehículo y la barrera se comienza a abrir. ¿De acuerdo? Ya. ¿Cuándo se detendrá la barrera? ¿Está funcionando hasta aquí? Sí, miren. Llega el vehículo y la barrera se comienza a abrir. Se está abriendo ahorita la barrera. ¿Cuándo se detiene la barrera? Miren aquí el dibujito. ¿Cuándo se detiene la barrera? ¿Cuándo? Cuando el vehículo pase. No, pues. Que si yo le dejo que se abra la barrera, puede abrirse así. ¡Tac! Miren aquí qué dice. Esta partecita, ¿qué dice aquí? Final de carrera de barrera abierta. Exacto, entonces miren, la barrera se va a ir abriendo, 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 abriendo. Y si ven aquí esta palanquita, Sí, ¿sí? En algún momento la barrera mientras se abre va a tocar esta palanquita. Y cuando toque esa palanquita quiere decir que ya llegué al tope. Por lo tanto, debo cortarle el Q1, porque ya no necesito que se siga abriendo. ¿De acuerdo? Es decir, yo voy a tener por acá otra entrada, ¿sí? Otra entrada que se va a llamar final de carrera, que me indica que la puerta está abierta. Este ya sería el I2, ¿no? Sería el I2. I2. Y le vamos a comentar. Final de carrera abierto. ¿Ya? Pero de hecho aquí va a suceder algo. Este no me va a servir como tal. ¿Por qué? Porque nosotros quedamos algo en las clases cuando vimos las normas de diseño. ¿Qué dijimos? Si yo quiero detener algo, el contacto debe ser ¿qué? Debe ser cerrado. normalmente cerrado, ¿ya? Es decir, yo tengo las dos opciones, ya sea trabajar con el final de carrera con un contacto abierto o con un contacto cerrado, ¿sí? Pero ¿por qué las dos opciones? Si trabajo con este, necesito que el final de carrera sea normalmente cerrado, pero si trabajo con este, necesito que el final de carrera tenga un contacto normalmente abierto. Entonces, es decir, me va a servir cualquiera de los dos porque por lo general los finales de carrera tienen los dos contactos, ¿sí? Podemos acá verificarlos.
Miren, vamos por acá, final de carrera, ¿ya? Y siempre un final de carrera, miren, como este, tiene aquí el contacto común, el contacto normalmente abierto y el contacto normalmente cerrado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo ocupo el común y el normalmente abierto del final de carrera, necesito programarlo con este, con cerrado, ¿ya? Pero, por otro lado, si es que yo ocupo el común y el normalmente cerrado, yo necesito programarle con el contacto normalmente abierto. ¿De acuerdo? Eso ya habíamos explicado, pero hay que tener en cuenta, ¿no? Hay que tener en cuenta. Entonces, yo puedo trabajar con cualquiera de los dos. Con cualquiera de los dos puedo yo trabajar. ¿De acuerdo? Ya. Voy a trabajar con el contacto normalmente cerrado y asumiendo que conecté acá el común y el NO. ¿De acuerdo? Ya en la conexión sería común y NO. ¿Ya? ¿En dónde le colocaría? Yo debería colocarlo aquí, ¿no? Para que interrumpa la alimentación de la bobina. Obviamente mencionamos que si yo solo arrastro el contacto ahí, no existe conexión. ¿Sí? ¿Yo qué debo hacer? Debo eliminar aquí la conexión e introducir el final de carrera y volver a conectar, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a probar nuevamente. Miren, como es final de carrera, sí, el final de carrera funciona como que fuera un interruptor. Entonces llega el vehículo, bacán, llegó el vehículo y la puerta comienza a abrirse. La puerta, imagínense que se va levantando la barrera y cuando llega acá al tope, que es el final de carrera abierto, bueno, el final de carrera que me indica que la puerta está abierta, entonces miren qué pasa. Cuando toca I2, ¡tac!, la barrera se detuvo. ¿De acuerdo? Sí. Ya. Y de ahí el vehículo ya, como ya la barrera está al tope, ahí el vehículo puede pasar. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer que la barrera se cierre. Y aquí sí ya quiero que comiencen a participar, ¿no? Porque yo no voy a hacer todo. ¿Cómo sería el circuito para que la barrera se cierre? ¿Con qué sensor hago que la barrera se cierre? Sería con la fotoserie igual que dice llegada de un coche. Exacto, con la fotocélula 2. ¿Ya? Entonces, miren, el sensor de entrada es I1, el final de carrera, cuando la puerta se abre, es I2. ¿Cuál me tocaría? Me tocaría I3. ¿No es cierto? Me tocaría I3. ¿Cómo le pondríamos de comentario? Ya vayan ustedes diciéndome, porque yo ya participé. ¿Cómo le pondríamos? Sensor entrada 2, ¿no? Sensor entrada 2 le podemos poner. ¿Por qué? Porque a la llegada del vehículo tengo dos sensores. El que está antes de ingresar al parqueadero y el que está después de ingresar al parqueadero. Pero los dos se encuentran en la entrada del parqueadero. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo dos sensores. El uno, el que está antes, que me permite que la barrera se abra, y el que está después, que me permite que la barrera se cierre. Ustedes dirán, profe, y no le puedo hacer un cerrado temporizado, es decir, que la barrera se abra y tal vez unos 40 segundos después la barrera se cierre. Sí pudiera ser un cerrado temporizado también, pero no sería lo idóneo, porque qué tal que abro la barrera 30 segundos y se me pasan dos carros. No tiene mucho sentido, ¿no? O qué tal que abrí la barrera 30 segundos y por ahí este se le apagó, alguna cosa pasó y no alcanzó en los 30 segundos a pasar y quedaría afuera mismo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, no es lo idóneo en este ejemplo hacerle un cierre temporizado. Lo idóneo es hacerle un cierre con dos sensores a la entrada. Uno que esté antes de que ingrese el vehículo y uno que esté después, cuando ya ingresó el vehículo.
¿ya? En ese caso, nuestro final de carrera, perdón, nuestro sensor 2 está ya pasando la barrera, ¿de acuerdo? Como es sensor, ya saben que los sensores se simulan como pulsadores, ¿ya? ¿Cómo conectaríamos? De aquí directo acá. ¿Qué opinan? ¿O no? Creo que no, porque tendríamos que también poner un final de carrera. Claro, miren, acá está este final de carrera que dice final de carrera, barrera cerrada. Entonces, obviamente, si yo tengo un final de carrera que detiene cuando se esté abriendo, yo también tendré un final de carrera que detiene cuando se esté cerrando. ¿Sí? Entonces, vamos a aprovechar para no tener que desconectar y vamos a ponerle acá un I4 sería, ¿no? I4. El I4, ¿cómo le vamos a comentar? Como final de carrera cerrado, ¿no? Cerrada, puerta cerrada. Y no utilizamos un contacto cerrado, Inge. Sí. Muchas gracias. Un contacto cerrado sería mucho mejor, ¿no? Mm, Ya, gracias, ahí estamos bien. Ya, ¿y qué me falta? De la misma manera me faltaría el- la memoria, ¿no? O el enclavamiento, ¿sí? Entonces le conecto aquí así, tac, y por acá también, tac. Y con esto creo que ya tendríamos la parte del circuito de eh, la apertura la apertura y cerrada de la barrera, ¿ya? Vamos a probarle. Inicio, ¿ya? Por defecto, uno de los dos finales de carrera ya debe estar aplastado. ¿Cuál creen que es? El cerrado, que Este, indica ¿no? que está. Exacto. La barrera se supone que inicia cerrada. Entonces, obviamente, el contacto o el final de carrera que me indica que la barrera está cerrada, que en este caso es el 4, debe estar aplastado. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a simular. Llega un vehículo. ¿Qué sensor se activa? El sensor de entrada 1. Llegó el vehículo y como ya se paró ahí el vehículo un ratito, la barrera ya comienza a abrirse, ¿no? De hecho, el vehículo debería seguir ahí, ¿sí? La barrera se está abriendo. Imagínense aquí el dibujito, ¿sí? Esta barrera comienza así, tuc, 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 a moverse, ¿ya? ¿Cuándo se detiene esta barrera? Antes de que se detenga. Como ya se está abriendo, ¿qué creen que pasa con este I4? Debería activarse. Ahorita está, bueno, antes de que se abra estaba activado, pero como ya se comenzó a abrir, ¿sí? Imagínense aquí, ya se está abriendo, esta palanquita que está aplastada regresa, ¿no? ¡Tac! Se suelta. Entonces, acá, como ya se empezó a abrir la barrera, el I4 automáticamente se soltó. Pero eso no quiere decir que la barrera se detenga, ¿no? Simplemente se sigue abriendo, ¿ya? Entonces, supongamos que la barrera ya terminó de abrirse y toca este final de carrera. Este final de carrera era el I2. Entonces, vamos acá y presionamos aquí I2. Miren qué sucede. ¿Está? Con I2. ¿Qué pasó? La Q1, que activaba la electroválvula que hacía que el cilindro empuje su vástago, se detiene. Entonces se cerró ya la electroválvula. Por lo tanto, el cilindro ya dejó de empujarse. ¿De acuerdo? Entonces ahorita el carro está parado en la entrada. ¿De acuerdo? El carro está ahí parado en la entrada. ¿Ya? Como ya está abierta completamente la barrera, ¿qué va a hacer el vehículo? Va a comenzar a avanzar. ¿Sí o no? Cuando el vehículo avanza, suelta el sensor I1 y pasa por el sensor I3. ¿Sí? Y cuando atraviesa ya el sensor I3, ¿qué pasa con la barrera? Q2, que es la Sí. barrera bajándose, ¿no? Recordemos, Q2 es barrera cerrándose, comienza ahora a bajar. ¿Por qué? Porque como el sensor 2 está dentro del estacionamiento, eso quiere decir que el vehículo ya pasó. Y como el vehículo ya pasó, la barrera comienza a bajar, comienza a cerrarse. Como la barrera comienza a cerrarse,
este final de carrera de acá, el I2, ¿qué pasaría? Se activa. No, No, se desactiva. exacto, se suelta. El I2 vuelve a su posición natural. Pero eso no quiere decir que la barrera se detenga. La barrera se sigue bajando. ¿Cuándo se va a detener la barrera? Cuando activemos el final de carrera que me indica que la barrera se cerró. ¿Y cuál es ese? Con el I4. Miren con el I4, ¿qué pasa? ¡Tac! Se detiene ahí la barrera y está lista para iniciar un nuevo ciclo. ¿Ya? Entonces hagámosle la simulación así rápida, ¿no? Llega un carro, la barrera comienza a abrirse, como ya se comienza a abrir, suelta el final de carrera que me indica que la puerta está cerrada, ¿no? Se sigue abriendo, se sigue abriendo, se sigue abriendo, llega al tope, la barrera se detiene, pasa el vehículo, activa I3, como ya pasó el vehículo, la barrera se comienza a cerrar, al momento que se comienza a cerrar, suelta el I2, que es el final de carrera, se sigue cerrando y se terminó de cerrar. ¿De acuerdo? Entonces, miren, ya tenemos hecho la primera parte del ejercicio. ¿Sí? Cuando llega un vehículo, la puerta o la barrera se abre y luego la barrera se baja cuando se garantiza que el vehículo haya ingresado al estacionamiento. ¿Ya? ¿Cómo garantizo que el vehículo haya ingresado al estacionamiento? Cuando activó I3, porque I3, que es el sensor de entrada, ya está dentro del estacionamiento. ¿Ya? ¿Qué me dice acá? La apertura y cierre de la barrera se controla con finales de carrera colocados para limitar el movimiento de la misma. Esto también ya lo hicimos. ¿Ya? ¿Qué me dice acá? La salida del estacionamiento no tiene barrera. E incluso en el dibujito lo vemos. Acá en la salida no hay una barrera. ¿De acuerdo? Entonces solamente tengo un sensor que va contando las veces que un vehículo sale. Y solo se sabe que el auto ha salido cuando se activa la fotocélula 3. ¿Ya? Entonces acá no hay puerta, simplemente hay un sensor que detecta cuando los vehículos salen. Asumamos que toda la gente que utiliza este parqueadero tiene mucha cultura y garantizamos que ningún vehículo va a querer ingresar por acá. Incluso aquí podemos poner esas púas que solo poncharían las llantas de un lado, ¿no? Cuando los vehículos quieren salir, no pasa nada, pero cuando los vehículos quieren entrar, tienen las púas hacia este lado para que pueda hacer daño a las llantas, ¿no? Para que no quieran ingresarse por acá. Muy bien, ya hemos hecho la parte fácil del ejercicio. Ahora viene la parte interesante, que es la del contador. Así que a partir de esto voy a poner yo pausa en el video y yo quiero que en los próximos 20 minutos ustedes hagan la parte del contador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí me dice que el estacionamiento tiene 15 lugares disponibles. Entonces, esta apertura, esta simulación que yo acabé de hacer, me va a permitir a mí contar cuántos vehículos han ingresado. ¿Ya? ¿Cuál creen ustedes que sería uno de estas entradas que me permite a mí saber cuántos vehículos ingresan? ¿Con qué sensor o con qué final de carrera haré eso? Con el sensor 2. Con el sensor de entrada 2, exacto. ¿Por qué? Porque qué tal, miren, qué tal que sucede esto. Vean acá. Llega el vehículo, ¡tac!, la barrera se comienza a abrir, pero ¿y qué pasa si el vehículo nunca entró? Debería contar. No, No, ¿verdad? Porque el vehículo, ¿qué tal? Solo se paró ahí, la barrera se abrió y dijo, no, ya me tengo que ir a otro lado. Y salió, ¡tac!, y se fue. ¿Se podría contar ese como un vehículo que ha ingresado? No. no, No. Entonces, cuando yo ya contemplo que un vehículo ingresó, cuando activó la entrada I3. ¿Sí? Entonces, con I3 es con el sensor que yo voy a contar. Entonces, pongo por acá y voy a poner un I3. ¿Sí? Y obviamente necesitaré un contador. ¿De acuerdo? Y aquí es en donde yo les quiero ver. Con este sensor, pues obviamente pueden conectarle al conteo y cada vez que activen I3 va a ir contando, ¿no? Obviamente cuando llegue a 15 van a tener que hacer algo y cuando
esté antes de 15, van a tener que hacer algo, ¿no? El objetivo sería que si este contador llegó a 15, por más que un vehículo llegue acá, ya la barrera no se va a poder abrir. No debería abrirse. ¿De acuerdo? Entonces, 20 minutitos para que ustedes le hagan ese análisis, ¿ya? Voy a poner yo pausa para no alargar el video. Listo. Estamos ya grabando nuevamente. Vamos a ver aquí el trabajo que ha desarrollado Joel Guerra. Entonces, Joel, ya estoy grabando nuevamente. Veamos cómo le quedó. Ya, entonces yo le hice, sí. Perdón. Ya. Esa parte ya está establecida, ¿no? Bajémosle a la parte del conteo. ¿Con cuál estamos contando? Con el sensor 2. Con el sensor 2, con el I6. ¿Y dónde está el I6? No está conectado con I6. Sin que, o sea, le puse el contador. Ya, En I6. le conectó y le desconectó, pero le está conectando desde acá afuera, ¿no es cierto? Con, O sea, desde ahí le está conectando. así. Ya, no, porque yo no cuento con la barrera cerrada. ¿Por qué? Porque como la barrera va a iniciar cerrada, sí, como la barrera va a iniciar cerrada, eh, ya empezaría en 1, y no es así. Entonces, yo no voy a contar con el final de carrera cerrado, con el I6. Yo debería contar con el sensor a la entrada, con el I4. ¿De acuerdo? Entonces, desconectémosle nomás esa. Sí. No está bien esa de ahí. Borrémosle nomás. ¿Ya? Y esa viene desde el I4. Si quiero, le conecto alargado hacia allá. O si no, Joel, no hay problema. Vamos a contarle desde abajo, pues. Ponga otro contacto I4. Arrastrémosle un poquito hacia abajo todo, o sea, desde el contador. Exacto. Incluso un poco más abajo también. ¿Ya? Y pongámosle ahí un nuevo contacto llamado I4, ¿no? No pasa nada si los contactos se van repitiendo, ojo. ¿Ya? Listo. Y ese sí va al conteo. ¿Ya? El I10, movámosle un poquito para que no se monten ahí las niñas. Un poquito hacia la izquierda. Y subámosle el contador un poquito para que se separen, para que no quede así cruzados las líneas. Exacto, ahí estaríamos bien. Ese I10 de ahí incluso también le podemos desconectar. Pero ese es para el otro contagio. Sí, pero para organizarle, porque está así todo medio cruzado, parece que no se ve bien. La idea está clara, ¿no? Con el sensor I4 voy contando y con el sensor I10 voy descontando, sería, ¿no? Borrémosle esas líneas. Ese I1 también está ahí de más. Exacto, ya. Entonces, ¿qué haremos hasta ahí? Miren, con I4 voy contando hacia arriba, está muy bien. Con I10 invierto la secuencia de conteo, pero a la vez con I10 también debo contar. ¿De acuerdo? Ya. Lo que le sugiero, Joel, es lo siguiente. Invertámosle los I10. O sea, el que dice abajo, súbale, y el que está en el medio, bájale, para que no se crucen las líneas. Ya, ese mandémosle al conteo. Exacto, y ese mandémosle a la dirección. Exacto, ahí quedó bien. Eso es todo, ya está la secuencia de conteo. Sí lo tenía así conectado Joel, ¿no? Pero bueno, solo le reorganizamos para que se vea mejor. Simulémosle, pues. En este caso veo que solo le ha configurado con 4, ¿verdad? Solo Sí, le con hemos 4. configurado con 4. Ya no hay problema, eso es un parámetro configurable, así que si el estacionamiento es de 4, de 15, de 20 vehículos, no pasa nada. Manejémosle con los botones de abajo nomás, Joel, para no tener que hacer mucho. Ya, a ver, ocultémosle la pantallita. Ya, y vamos a iniciar. Párele la simulación, actívele nuevamente
y debe iniciar con un final de carrera presionado, ¿no? El final de carrera presionado me imagino que es el I6. Sí. Ya, I6 debe estar activo. No el I3, I6. Sí, en que ya le desactivé porque estaba activo. No, fijémonos de abajo. ¿Sí, sí le ven la parte de abajo? Exacto. Entonces, Sí. I3 está activo. I3 le apago, I6 le enciendo. Exacto. Ahí está la barrera cerrada. Ya. De abajo nomás vamos controlando, Joel. De abajo. Ahí. Llega un vehículo en I1. Ya, llegó un vehículo, la barrera se comienza a abrir. Como se comienza a abrir, suelto el I6. Porque ya se está abriendo, ¿no? Ahora se terminó de abrir. Ya. I3. Perfecto. Se detiene. ¿Y qué pasa ahora? El carro pasa, ¿no? El vehículo pasa. Pasa I4. Chévere. Y se comienza a cerrar. Entonces I3 se desactiva. I3 se desactiva y se termina de cerrar y I6 se activa. ¿Ya? Entonces ahí pasó un vehículo. ¿Ya? Y vemos que en el contador se almacenó un 1. ¿Listo? Vamos de nuevo acá. Llega un carro y 1. No. No, 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 no. Y 6 activo y 3 apagado. Así que Ya. Llega el carro, suelto y 6. Acciono y 3. Pasa el carro y 4. y- Ya. Pasa y 4. Ya. Suelto y 3 porque ya se abrió. Y activo y 6 porque se cerró. Entonces van dos carros. De nuevo, otra. Bien. Suelto y mm, 6. Bueno, ya no hay problema. Suelto y 6, activo y 3, y 3, y 3, ya. Y 4, bien. Eh, Suelto y 3, y 6, listo, ya van 3 carros, ya. Ahora quiero hacer una prueba. Quiero hacer una prueba. Ahí se supone que se está abriendo, ¿no? Ya, suelta el I6. Ya, presiona el I4. Ya, ahí tenemos un error. Hay que bloquear. ¿De acuerdo? Hay que bloquear eso. Porque si I3, si se está abriendo, no tendría por qué haberse presionado, ¿no? Pero bueno, no importa. Presiona I6, presiona I6, listo. Y ahora vuelvo a presionar I1. Presiona otra vez. Ya no vale, ¿no? Bien, Joel. Ya no vale, porque como ya el parqueadero está lleno, por más que lleguen vehículos, la barrera ya no se va a abrir. ¿Y eso es por qué? Porque en la programación Joel le ha puesto arriba, por favor. Le ha puesto que un contacto normalmente cerrado el contador. ¿Para qué? Para que por más que llegue un sensor, por más que llegue un vehículo, ya no pueda prenderse la barrera Q1, ¿no? ¿Qué debería hacer para que se prenda? Que salga un vehículo. Entonces simule la salida de un vehículo a través de I10. ¿Sí? Entonces ahora ya hay 3. Y si alguien llega un vehículo, y si llegan ahí uno ahorita, bueno, sí, y uno mismo. Y uno. Ya. ¿Por qué? Porque seguramente el contacto del contador, súbale, no se volvió a prender, ¿no? Sáquele otro vehículo y haga que ingrese un vehículo y uno, y ahí sí se va a prender. Ah, no, ya. Listo. ¿Por qué? Demos doble clic en el contador. Ya, los parámetros están que se prenden 4 y que se apaguen en 0. Entonces debería ponerle que se apaguen 3, pues. ¿Listo? Ahí, eso es todo. Con eso ya va a funcionar. Volvemos del I1 y ya funciona, ¿no? Listo, eso era todo, Joel. Ya. A bueno, ver, ¿qué es lo que ustedes van a tener que terminar? Van a tener que terminar la parte de los semáforos, porque recuerden que hay dos luces también, ¿no? En el estacionamiento nos decía que hay, cuando está
lleno el parqueadero, se prende una luz roja y cuando está el parqueadero o tiene aún algún puesto disponible, está la luz eh, verde prendida, ¿no? ¿Ya? Y otra cuestión que tienen que corregir, presione I4 por favor ahorita, Joel. A ver, suelta I6 y presione I4. ¿Ya? Mire, eso no puede suceder en un cilindro neumático. ¿Listo? Yo no puedo inyectar aire en el uno y en la otra entrada del cilindro doble efecto. No, no podemos hacer eso. Entonces, ¿qué nos falta también? Nos faltaría bloquear las salidas. Si Q1 está prendido, Q2 no funciona, y si Q2 funciona, Q1 no funciona. ¿Ya? Esos bloqueos yo ya les indiqué. ¿Cómo los hacían? Sería con un normalmente cerrado. Sí, arriba. Arriba. Claro, colocaría aquí un normalmente cerrado de Q1, ahí donde está señalando Joel, un normalmente cerrado Q1, y arriba, Sí. por ahí, un normalmente cerrado de Q2. Y con eso ya van a estar las dos bloqueadas. Es decir, si Q1 está funcionando, Q2 ya no funciona. ¿Por qué? Porque aquí vimos que se prendieron las dos. Y eso sería más o menos como tratar de alimentar en los dos sentidos un motor. ¿Qué pasaba cuando prendía los dos contactores del motor? Del giro horario y del giro antihorario. Un corto. Un cortocircuito, porque estamos con sistemas eléctricos. Y en sistemas neumáticos, pues, podría dañar el cilindro, ¿no? Porque le estaría inyectando aire en la toma de entrada para absorber el vástago y en la toma de entrada para empujar el vástago. Entonces ahí puedo llegar a dañar el cilindro de doble efecto. Ya, entonces con esas cuestiones deberían corregir la parte de este error, que no se puede presionar, que no se pueden activar Q1 y Q2 al mismo tiempo, y deberían también colocar la parte de los semáforos. Cuando llegue a 15, o bueno, como está aquí Joel, cuando llegue a 4, que ya no se prenda o que se prenda una luz roja, y cuando esté menos de 15 o menos de 4, se prenda una luz verde. ¿De acuerdo? Y eso ya va de su parte. Con eso, Es igual, le ¿vale? simbolizamos con las bobinas, igual, ¿verdad? Claro, sería una Q3 para la luz roja y una Q4 para la luz verde. Ah, Y todo va a listo. trabajar a partir de ese mismo contador. Entonces ahí van a tener que hacer algunos juegos. ¿Ya? Listo. Eso ha sido todo para la clase del día de hoy. Con esto ya van a poder desarrollar la actividad que está para el día sábado. Ya saben, ¿no? Vamos ¿qué más? Nada más, ¿no? De aquí tenemos que ver la próxima clase según el sílabo. Ya vimos temporizadores, ya vimos comparadores, ya vimos contadores. Nos toca ver las funciones avanzadas. Y con eso estaríamos terminando la unidad 3. ¿De acuerdo? Para la clase de la próxima semana, pues van a tener que hacer la actividad 8 y veamos cuál es la actividad 9. Ya, esta todavía no. Esta todavía no. Cambiémosles de fechas mismo, ¿no? Listo, entonces la actividad 8, esa queda para el sábado. Sí está para el sábado. Y la actividad 9, esa ha estado para el 12. Entonces cambiémosle esta también. Esa quedaría para si este es para el sábado, para el lunes 29. Para el 29 de marzo. Listo. Con eso, pues, nos vemos el próximo día miércoles, ¿no? Pasen bien. Por favor, completen la actividad y ya saben, deben subirla con su respectivo informe, ¿no? Hasta luego.